En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, y yo voy a leer un pasaje que necesitará prestar mucha atención. Con todo, puesto que es a los Hebreos, es una epístola escrita a los Hebreos, para poderla comprender se necesita un trasfondo hebreo que no siempre lo tenemos nosotros por la evidente realidad de que no somos del pueblo hebreo. Si usted es estudioso de las Escrituras, seguro que sí que lo va a comprender. Si no, pues algunas frases que vamos a extraer luego y en la explicación posterior vamos a entender mejor. Sin embargo, es la palabra de Dios y siempre trae provecho. Vamos a leer entonces en el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos, versículos del 1 hasta el 13, y dice así: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Queda qué? Un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En este pasaje, repetidas veces se habla acerca de entrar en el reposo. Bueno, les decía que la epístola a los Hebreos es escrita para ellos, sin embargo es la palabra de Dios, y aunque no somos hebreos, podemos lograr entender algunas cosas. Entre otras, que el reposo del que se está hablando en el pasaje que acabamos de leer no es un reposo físico solamente, es una plenitud del cumplimiento de la promesa de Dios en nosotros. ¿De qué promesas? Pues de las promesas de paz, de satisfacción, de realización, de salud permanente, de eternidad. Es un cúmulo de promesas ganadas en el Calvario. Es realmente poseer toda la riqueza que Dios ha provisto para el ser humano a través de Cristo. Si hablamos específicamente, puntualmente acerca del reposo de Dios, lo podemos caracterizar en un solo nombre o explicar en un solo nombre, y ese nombre es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Lo repite la palabra de Dios. Él es nuestra Canaán. Él es nuestra tierra prometida. Él es quien suple todas nuestras necesidades, y en Él estamos completos. Quedando claro esa premisa, nosotros vamos al pasaje bíblico de los Hebreos. Y los hebreos, siendo el pueblo escogido de Dios,
nos vamos a situar desde Egipto. Y desde allí, para ver de forma figurativa lo que sucedió, vamos a poder entender de mejor manera qué es lo que el escritor está explicando al pueblo cristiano. Dese cuenta que ahora está hablando a los hebreos, pero lo está hablando en el Nuevo Testamento. A los hebreos que estaban diseminados por todo el territorio de Asia Menor. Y me refiero al territorio que está desde Italia hasta el sur de Israel. Todo ese territorio, no todo es Asia Menor, pero la mayoría es Asia Menor, y ahí estaban diseminadas las iglesias cristianas, donde dentro de las iglesias habían algunos hebreos. Y esta epístola está enviada a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos necesitaban entender los principios bíblicos, como nosotros necesitamos entender las raíces. Esta serie también, este pensamiento es parte de la serie de las raíces. Tenemos que echar raíces y entender algunas cosas importantes, porque hay quien viene con ideas judaístas, hay quien viene con ideas religiosas y quiere hacernos saber que haciendo algo nosotros vamos a lograr algo. Por ejemplo, si usted ayuna 40 días y 40 noches, usted va a tener como recompensa algo. Y no es así la Biblia. No es así. El Evangelio no es eso. No es yo hago para tener. No es así. Algunas veces en la iglesia tradicional nos enseñaron que si me meto una piedra en el zapato y voy una semana así, algunos pecados me son perdonados. No es así. La Biblia no enseña así. Si voy de rodillas y subo toda la montaña de Monserrate y llego arriba, el santo me perdona y me transforma. No es así, no es verdad. Si me latigo, ahora en la próxima Semana Santa, compro un látigo grande con pincho y me da y eso es sangre, entonces yo soy un santo y estoy perdonado. No es así. Jesús fue llevado a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado. Y yo tengo que creer en Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él, no todo aquel que se meta a la piedrita, que vaya de rodillas, que se latigue, porque entonces usted estará haciendo las veces de Cristo para pagar el precio por el pecado. Pero usted no tiene la categoría de ser un Cristo, porque usted ya nació en pecado. Tiene que ser alguien que haya nacido sin pecado como Cristo, que vaya a la cruz y pague el precio por el pecado de todo el mundo, como lo hizo Cristo. ¿Me expliqué o no? Entonces usted no puede ser Cristo. Usted no puede ser Cristo. Usted lo que tiene es que creer en Cristo, porque ya Cristo lo hizo por usted. Y lo que tiene es que aceptar ese sacrificio y no pagarlo usted. No, es que hay que pagar un precio. Cuidado con esa expresión, porque en cierto sentido, en gran sentido, es herética, no es correcta. No, yo voy a pagar el precio, que yo tengo que ayunar y tengo que orar y tengo que sacrificarme y caminar así y llevar la Biblia aquí abajo el brazo y yo tengo. No, usted no tiene nada, usted tiene que creer. ¿Lo entendió o no lo entendió? Cuando usted cree, todo le es posible para el que cree. Cuando usted cree, se abren los cielos, porque usted cree en el Hijo de Dios, en Cristo, que Él pagó el precio. Ahora, cuando el apóstol Pablo le habla a los hebreos, le quiere aclarar eso mismo. Le quiere aclarar eso que yo estoy intentando explicarle, que espero que usted lo esté pillando. Y cuando habla del reposo, está hablando de este proceso que yo les quiero recordar en la historia. Allí estaba el pueblo de Israel, estaba cautivo en Egipto, bajo el dominio de Faraón. Estaba siendo esclavizado. Ahí estaban de esclavos siendo azotados por el látigo del capataz egipcio. Estaban
construyendo pirámides y construyendo dioses egipcios, y estaban construyendo el imperio egipcio, que en aquel momento era el imperio más importante de la tierra. Ahí estaba todo el pueblo de Israel esclavizado, porque el faraón que se levantó ya no conocía a Josué y los hizo esclavos. Entonces la Biblia nos habla de ese tiempo y nos habla en el libro de Éxodo, y comienza con Moisés. Si usted ha visto el príncipe de Egipto, entonces se va a situar en la historia perfectamente. Capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de cómo Moisés nació y cómo fue creciendo, y todo el libro de Éxodo nos habla de esto exactamente. Ellos estaban en Egipto cautivos, y cautivos en Egipto estaban esclavizados. Egipto representa al mundo, es un prototipo del mundo, de un mundo donde el placer sensual, el placer de los sentidos, es lo que prevalece. Y me refiero a eso que la palabra de Dios describe con suma puntualidad cuando habla de placer sensual, no sexual, sino sensual, que también está incluido dentro de lo sensual, lo sexual. Pero estoy hablando ahora de placeres sensuales, que son, cuya base son los sentidos. Entonces la Biblia los describe como puerros, ajos y cebollas. El pueblo de Israel iba caminando por el desierto y decía: ¿te acuerdas cuando comíamos puerros, ajos y cebollas en Egipto? Eso les era símbolo y síntoma del deseo sensual de cuando estaban en Egipto, aunque eran esclavos bajo el látigo del capataz. Pero no solamente, hermano, Egipto habla del placer sensual, sino también habla de la servidumbre. Ellos eran esclavos, definitivamente esclavos, bajo el látigo del capataz, haciendo ladrillos en la ciudad de los tesoros que no eran de ellos, sino que trabajaban para los demás, y le producían a los demás todo cuanto querían y les obligaban a hacerlo. Y el que no trabajaba, pues era forzado. De manera que eran esclavos en todo el sentido de la palabra. Si usted alguna vez ha ido a Egipto, se va a dar cuenta que las grandísimas construcciones alguien las tuvo que hacer. Y entonces uno pregunta: ¿quién hizo eso? No, en los tiempos de los faraones. ¿Pero quién los hizo? Bueno, lo hicieron los encargados, los ingenieros de aquel entonces. ¿Y quién más? Bueno, lo hicieron los que ellos contrataban. ¿Y quiénes eran esos? Bueno, eran esclavos, eran personas que tenían el imperio egipcio. ¿Y quiénes eran esos? ¿No eran los israelitas? No, los israelitas no. Eso dicen los egipcios, que no eran los israelitas. Pero la historia muestra, no solo la bíblica, sino la historia del mundo, muestra que los hebreos fueron esclavos en Egipto y que fueron forzados a trabajos de construcción. Es evidente, la historia lo menciona, pero también la historia de los escritos bíblicos comprobados. ¿Qué hicieron? Se esclavizaron, ahí fueron esclavizados en el territorio de Egipto, símbolo de ese mundo, de ese tiempo en que Israel estaba alejado de Dios, perdido en su mundanalidad, entregado a sus deseos sensuales, y eso les esclavizó. Pero no solamente esto, estaban atados a los deseos sensuales, estaban en la realidad de la servidumbre, y luego dentro de ellos poseían una angustia que se llamó, a la luz de la palabra de Dios, la angustia del alma, las ansiedades de querer poseer, tener, lograr y no poder. La ansiedad interior de querer obtener, pero no pudieron. Y saben, hermanos, llega entonces, se levanta Moisés y libera al pueblo, y lo libera por la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Usted lo recuerda? Todo esto no solamente es histórico, sino que también es un tipo y figura de lo que vendría, una sombra de lo que vendría. Moisés mata al cordero en cada una de las familias, no él, sino que dice: tenéis que matar un cordero, cada familia mata su cordero, y con la sangre pinta los dinteles de la puerta,
Y la última de las plagas, que era la muerte de los primogénitos, era que el ángel de la muerte pasaría por el frente y cuando mirara la sangre puesta en los dinteles, no entraría en la casa que no tuviese ¿qué? Que no tuviese ¿qué? Sangre. La casa que no tuviese sangre, ahí entraba y mataría el ángel de la muerte al primogénito. Por eso, paréntesis, por eso en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice, cuando Jesús viene al Jordán a bautizarse, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿El qué? El Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Su sacrificio nos perdona, no el sacrificio mío, no el sacrificio suyo, no la piedra en el zapato. Cierro el paréntesis. Ahora, viene Moisés y libera al pueblo, ¿verdad? El pueblo sale, pasa el Mar Rojo y dan vuelta durante 40 años en el desierto y llegan a un lugar que se llamaba Cades Barnea, la orilla, la zona limítrofe con Canaán, y desde allí ven la tierra prometida. Y yo pregunto, hermano, ¿por qué no entraron? ¿Por qué no entraron de una vez? Si estoy aquí en la puerta, paso. Aquí tienes la piscina, con este calor, ya estás de bañador, estás preparado. No, me quedo aquí en la orilla. Lánzate, ¿verdad? Usted le diría: venga. Pero ellos se quedaron allí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se quedaron ahí? Por incredulidad. La incredulidad les detuvo para entrar en la tierra prometida. Venían de esclavos, estuvieron 40 años dando vueltas y llegaron a Cades Barnea y dijeron: no, mejor enviemos primero unos espías, mejor todavía no son gigantes, no hay ciudades, no. Pues ya Dios les había pasado posiblemente lo más difícil, pasar 1 millón de personas por un desierto, hermanos, donde no habían estaciones de servicio, donde no había agua ni hielo, donde no había nada. Pasar caminando un desierto como el que atravesaron, viendo la mano de Dios, ya tenían que haberse acostumbrado que solo en Dios se puede lograr todo cuanto se quiera. Pero ellos llegaron y cuando llegaron acá de Barnea dijeron: no entremos, mejor vamos a ver qué es lo que hay. Incredulidad. Pero yo quiero decirle, hermano, que este asunto de la incredulidad no es antiguo solamente. Todo está escrito para que nosotros podamos contemplarnos a nosotros mismos, mirarnos a nosotros y saber que nos suele suceder exactamente igual. Dudamos y nos quedamos al borde, pensando que algunas cosas sí, pero otras no. ¿Saben, hermano? Esta gente, es tremendo esto, creyeron que Dios podía sacarlos de Egipto. Y efectivamente así lo hizo, pero no creyeron que Dios podía entrarlos en Canaán. Hermanos, creyeron en el Dios del pasado, pero no se atrevieron a creer en el Dios del futuro. Ellos creyeron en el Calvario, pero no creyeron en que Jesús podía resucitar y ascender y desde allí darnos la victoria. Ellos creyeron, hermano, en Cristo que murió, pero no en el poder de la resurrección que otorga vida. Esta gente, de la misma forma que nosotros, creyeron en la conversión y en el cambio de nuestra vida, pero no un cambio total, sino parcial. Creyeron que Dios podía aliviar el dolor de cabeza y quitar la vasoconstricción de cada arteria, pero que no podía sanar el corazón. Creyeron que podía levantar un paralítico, pero a lo mejor a Lázaro, que tenía 4 días, no, ya es mucho. Creyeron en parte. Y es lo que exactamente nos sucede a nosotros, hermano. Creemos en parte, creemos con limitación. Creemos que Dios puede sanar la gripe, pero no el cáncer. Que Dios puede suplirnos de manera estrecha para llegar al final de mes, si es que lo creemos, pero que no nos va a proveer de forma sobreabundante, porque eso ya es mucho pedir. Saben, queridos amigos,
¿Y por qué creemos así? Porque nuestra fe se mantiene pequeña, limitada, estrecha, por la cantidad de pensamientos, de valores, de sentidos que le ponemos a nuestra fe. Dentro de nosotros hay algunas concepciones claras, pero no todas, sino que están limitadas. El desierto nos ha marcado y tiene emblemas sobre nuestra vida, tiene, hermano, algunas banderas que todavía portamos, que tienen que ser derribadas. Todavía, hermano, viniendo del desierto, tenemos falta de quietud, porque allí en el desierto se tenían que mover. Todos los días levantaban su tienda y caminaban por el día, y luego por la noche acampaban, y luego caminaban 40 años. Y esa inquietud de allá, mire, hermano, desde Egipto hasta Canaán habían 3 días de recorrido de forma recta. De manera recta hay 3 días de recorrido. Ellos estuvieron 40 años dando vueltas. 40 años. Hay 3 días. Si usted emprende una caminata con firmeza, llega desde Egipto hasta Israel en 3 días. Y ellos dieron en ese desierto, atravesado recto, dieron 40 años vuelta. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Una locura? ¡Sí! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les faltó la fe. Porque, hermano, tuvieron que ser tratados. Porque estaban confundidos. Porque sencillamente no tenían paz en su interior relativo a la promesa. No tenían reposo. Hermano, de aquí hay cantidad de veces en el libro de Números que se menciona, mire, exactamente 33 veces se menciona que Israel se movió, y se movieron, y se movieron, y se movieron, y se movieron, 33 veces en el libro de Números, solamente en uno de los capítulos, solamente 33. Mire, eso se llama persona de mal asiento. No se está quieto. Hay quien vive hacia adentro. Hay una inquietud permanente. Una falta de paz y de tranquilidad. Y no me refiero al mal del chambito. No, sino hay inquietud del alma, una enfermedad del alma, una inquietud interior, la falta de quietud, hermano, que te hace mover en todas direcciones. Hoy estoy en este trabajo y digo, no, este trabajo no es tan bueno, voy a ver si busco otro, y el otro, y voy para esta iglesia, y voy para esta otra, no, este pastor no, aquel, no, me cambio de red, no, la red de este no, mejor la de esta, no, mejor la de este no, mejor la, no, nadie es bueno, eres tú el problema está dentro de ti. Necesitas tratarte adentro, porque tranquilízate, quédate quieto, deja que Dios obre allí donde estás, quieto, por favor. La verdad, hermano, es que esa falta de quietud se llama no has entrado en su reposo. Pero no solamente esto, no solo es falta de quietud, sino el desierto también es sinónimo de descontento. No es que estoy inquieto, es que encima no estoy contento, es que no me siento bien ahí, es que no me parece bueno, es que la persona que está atrás no es buena, no, es que aquel no. Tremendo esto, ¿no? Siempre hay algo que quisiéramos ver cambiado. Descontento, si es verano, qué calor. Tengo muchas ganas que llegue el invierno. Pero si es invierno, qué frío. A ver si llega el verano. ¿Sí o no? Si tengo una bicicleta, quiero una moto. ¿Quién tuviera una moto? Tengo una moto, quiero un coche. Si tengo un coche para mi esposa también. Si tengo el coche mío y el coche de esposa, el mío es muy pequeño. Si tengo... No, hermano, es que no hay forma. Estoy descontento con todo.
Si viajo, porque viajo. Si no viajo, porque no viajo. Si tal, si viene de vacaciones, es corta. Si tal, no, estrés post-vacacional. Si tal, es que la mujer, es que ahora se pone pesada porque no sé cuánto. Que el hombre, el marido, los hijos, o sea, un problema. Un problema. Nunca estás contento con nada. Si es pollo, quieres carne. Si es carne, quieres arroz. Si es arroz... ¿Saben, hermano? Uno de los problemas más graves de Israel, y que tiene que ver con nosotros, todo esto tiene que ver con nosotros, era que toda este descontento le llevaba a la murmuración, le llevaba a quejarse, a emitir sonidos de desesperanza, de intranquilidad, de inconformidad, de falta de paz, porque no había suficiente para ellos. ¿Cómo se les diera? Saben, hermanos, que llegó el momento que no tenían agua, Dios les dio agua. Llegó el momento que no tenían comida, Dios les dio comida. Pero del agua se quejaron y de la comida se quejaron. La comida era suficiente para sostenerle, pero era, según ellos, muy ligera. Era como conflate. Y conflate todos los días, es que uno se cansa también de conflate todos los días. Entonces, danos otra cosa que no fuera conflate. Hasta que Dios, hermano, se cansó. Porque de tanta crítica y murmuración, si tu madre, tu padre, o tu esposa o tu esposo te hace arroz con verdura y tú quieres pollo, pues tranquilízate, cómete el arroz con verdura, ya vendrá el día del pollo. Pero cuando murmuramos, y mamá, ¿por qué hiciste esto, mi amor? ¿Pero por qué hiciste esto? Siempre me hace arroz con verdura. Pero así estaba Israel, descontento, con falta de quietud. Pero de las peores cosas es que la retrospección era el pan de ellos de cada día. Decía, me acuerdo de los ajos y de las cebollas y los puerros que comíamos en Egipto. Me acuerdo de cuando estábamos en Egipto, como nos iba mejor. La retrospección, el volver atrás y decir, antes estaba mejor. Los pasados tiempos siempre fueron mejores para los mayores. Para algunas personas, el ayer siempre fue mejor que el hoy. ¿Y sabe qué es eso? Queja. Desagrada eso a Dios. El pensar que el primer novio que tuve, porque vive todavía en Egipto, porque vive en un desierto que le está calentando la cabeza y que no consigue dirección hacia Canaán. Vive porque todavía no tiene el reposo completo, porque todavía no tiene en plenitud a Cristo, que es la esencia. Cuando hablamos de esto, queridos hermanos, estamos hablando de gente que se siente desgraciada, de gente que se siente malhumorada, que no está contenta, y por lo tanto lo que transmite para su familia es mal, lo que transmite para sus hijos es mal, y crea un ambiente de insatisfacción, de que si yo tuviera, si yo pudiera, si yo alcanzara, si yo no sé cuánto. Y dice, no, cuando mamá llegue a tener, cuando papá llegue a tener, cuando tengamos aquel... Por favor, hermano, nosotros somos creyentes y tenemos a Cristo. Tenemos que tener a Cristo y Él va a ser suficiente hoy, ahora, ya, no un día. Evidentemente mañana será mejor, porque iremos de poder en poder, de gloria en gloria. Pero no nos ayuda en nada estar en el desierto. No nos ayuda en nada, hermano, tener ese sentido de retrospección, de descontento, de falta de quietud, de intranquilidad, de ay. Yo quiero decirte esta mañana, hermano, que Cristo es suficiente. Es suficiente. Mire lo que dice Colosenses 1, 15 y 16. Mire lo que dice. Dice, Él es, está hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Hermano, el Señor lo tiene todo. Diga conmigo, el Señor Jesús lo tiene todo. ¿Sabe qué dijo frente a sus discípulos cuando resucitó? Le dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, y es impresionante esto. Él no solamente tomó toda la gloria y todo el poder, lo conquistó en la cruz del Calvario, lo venció todo en la resurrección, sino que lo otorgó a sus discípulos, lo dio a su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. En Él tenemos todo, todo. Pero todavía no terminamos de creérnoslo. Todavía no acabamos, hermano, de comprender cuánto tenemos y somos en Cristo. Somos hijos de Dios. ¿Usted no puede entender eso? Somos hijos de Dios. ¿Sabe cómo viven los hijos de Dios? Viven como Dios. Amén. ¿Cómo viven los hijos de Dios? ¿Y por qué usted vive así? Tan deprimido, tan flaco, tan desvalido, tan murmurador. Nos sentimos amenos, hermano. ¿Y saben qué? Por sentirnos así, lo que logramos es así. Migajas, migajas, migajas. Bien, vamos sobreviviendo hasta que tomes autoridad. Hasta que tomes autoridad. Hasta que comiences de verdad, con profundidad, a creer que Dios tiene para ti lo mejor. Que Dios tiene para ti cosas maravillosas, milagros, poder y poder práctico. No estoy hablando de que oraste por alguien y se le sanó el dolor de cabeza. Estoy hablando de un poder de la cruz desatado para echar fuera la muerte y vencer sobre toda circunstancia. Hermano, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se quedó al borde, y el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, les está diciendo que en Cristo está el reposo, está el complemento, la totalidad, que Él es más que suficiente en todas las cosas. Me gusta mucho hablar de este tema por la razón sencilla, hermano, que tenemos que tomar lo que nos corresponde, lo que nos pertenece. Mire, mi padre era comerciante. Bueno, tenía un supermercado. Y siempre me decía que él prefería ser comerciante a ser campesino, a trabajar en el campo con las vacas y las cosas, que prefería ser comerciante, porque él compraba 12 cajas de aceite, se las despachaban y al mes tenían que pagarlas. Las ponía en los armarios y las vendía, mientras tenía el dinero aquí en el bolsillo. Le decía: aquí tengo el dinero, no es mío, pero lo tengo yo. Eso le dice: no es mío, pero lo tengo yo, y voy gastando de él, pues, lo que necesito. Tengo aquí las botellas de aceite y la ganancia que me dejan las botellas de aceite. Pero estoy mencionando el aceite, pero era un supermercado, había muchos productos. Entonces llegaba a la casa, yo era niño, entonces llegaba a la casa y traía el bolsillo así, sin exagerar, o más, o los dos, pero traía así el bolsillo, lleno de plata. ¿La plata de qué? Del aceite, del azúcar y de las cosas que compraba, que luego tenían que ir pagando, pero ahí traía el bolsillo. Entonces llegaba a la casa y había una mesa que todavía existe. Había una mesa, no sé qué la tiene, muy bonita la mesa, y había un florero en el medio que no tenía flores, era más bien un frutero. Entonces ahí ponía el paquete de dinero, porque claro, él se hacía una siesta de 12 a comía, y después hacía una siesta y después se volvía a las 2 de la tarde al supermercado. Ponía la paca de dinero ahí en el frutero y se iba. Si alguien de la casa, yo miraba el dinero ahí, miraba la calle, dinero. No, es broma eso, es broma. Si alguien de la casa necesitaba dinero, en este caso mi madre o alguno de la casa necesitaba dinero, nosotros no éramos niños, no necesitábamos dinero, cogía de ahí estaba el dinero. Entonces era: que nadie me toque. Nunca le he oído decir eso, que nadie me toque el dinero, nunca. El dinero estaba ahí.
madre si tenía que comprar algo, cogía de ahí. Hermanos, ¿saben? Piense por un momento toda la posesión que Cristo tiene y nos las ha puesto al alcance. Algunas veces nosotros pensamos que se nos tiene que dar. Hoy tenemos que pensar que tenemos que tomar de Él, tomar de su gracia, tomar de su favor, tomar de lo adquirido, entrar en Canaán, no demorarnos en la orilla, entrar en la tierra prometida, entrar a poseer lo que Él es para nosotros y declarar, hermano, y decirle a la cartera, escúchame, cartera, que Él compró para ti toda la riqueza del mundo. ¿Por qué andas así? Es que los billetes están de este lado. Se me creían. Y bueno, hay que decirle a las cosas, recordarle las promesas bíblicas. Porque si usted no lo toma, sino que espera, bueno, tal vez por algún lado vendrá, quién sabe. Bueno, ya. No, esa no es la actitud. Yo creo que la actitud de fe es reclamar lo que nosotros tenemos. Juan dice que de su plenitud hemos recibido. El apóstol Pablo añade que tenemos que recibir de lo que Él nos ha dado. Todo se nos ha sido dado en Cristo. En Cristo tenemos todo y más. ¿Usted lo cree o no? En Él está toda la plenitud de la deidad. En Él está toda la capacidad del cielo y de la tierra. En Él está contenido, hermano, toda la salud, toda la provisión. Él dijo que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él dijo que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él dijo, hermano, que la muerte estaba vencida. El apóstol Pablo nos enseña que en Cristo somos más que vencedores. La palabra de Dios tiene montones de promesas, pero tenemos que aprender a tomarlas y no vivir en el linde de Canaán, sino entrar en el reposo. Y termino diciéndole que el reposo se llama Cristo. Y reposo no es una tumbona. Reposo es esa paz interior que te lleva a la satisfacción y plenitud de la vida cristiana. Reposo es, hermano, el poder sentirte pleno, completo, estable, seguro, identificado con lo que Él dice que tú eres, y porque tú te lo crees. Hermano, llegó un momento en que ya no era niño y crecimos. Y crecimos con la confianza de que de la caja registradora del supermercado podíamos coger si necesitábamos. Me atrevo a pensar hoy que nunca cogimos de más. Ni mi hermana, ni mi madre, ni yo. Cogimos lo suficiente. Siempre cogimos lo suficiente. ¿Y sabe qué es lo mejor? Tuvimos la oportunidad de coger con libertad. Mi Padre nos enseñó. ¿Usted cree que mi Padre Celestial es diferente? No. Es más bueno todavía. Es más bueno todavía. Y es bueno para ti, hermano. Es bueno para ti. Solamente que tienes que creerle y entrar en tu reposo. Descansa. Siéntete pleno, siéntete seguro. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Lo puede decir conmigo? Dios es bueno. Póngase en pie, por favor.